Hola, buenos días. Somos estudiantes del doctorado de Ciencias Económicas y Social de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Ciencias Económicas de la República Bolivariana de Venezuela. En los actuales momentos estamos cruzando la materia de métodos cuantitativos 2, dirigido por el doctor Armando Urdaneta. Los autores de presente investigación, a continuación detallo: el economista Gary Vázquez, el ingeniero Eduardo Palacio, el economista Hernán Delgado y quienes habla el economista Paco Granoble. Para este presente video hemos seleccionado dos temas de mucha importancia, como el análisis conglomerado clúster para medir la actitud de los compradores, el equilibrio de mercado modelo keynesiano. En este momento voy a dar paso al economista Hernán Delgado para que explique el proceso sistemático del equilibrio de mercado, que lo va a demostrar mediante un ejercicio, y luego continuamos con los conceptos de análisis e interpretaciones de los clústeres. Muy buenos días. Ya mi compañero explicó que hemos tomado como referencia dos temas muy importantes, ¿no?, para cumplir con el proceso del trabajo del doctor Urdaneta. Yo voy a explicar un proceso matemático para dar a conocer el equilibrio del mercado, modelo keynesiano, ¿no? Entonces voy a empezar planteando dos ecuaciones muy importantes dentro de este análisis, ¿no? La primera ecuación, ¿sí?, es la ecuación de la renta. Y la renta tiene ciertas variables independientes, ¿no?, que hay que tomarlas muy en cuenta, ¿no? El consumo. Iré explicando poco a poco lo que es el consumo, ¿no? El consumo es el consumo de las familias, ¿no?, o de la demanda de las familias de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, ¿sí? La inversión es toda la demanda de bienes de capital que realizan las empresas privadas. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer crecer la producción, ¿sí? Y el gasto público que lo hace el Estado mediante la demanda de bienes y servicios para luego transformarlos en unos bienes públicos, ¿sí? Aquí podemos mencionar que es toda la inversión que realiza el Estado en la construcción de carreteras, hospitales y otras necesidades que tiene la sociedad, ¿sí? Entonces voy a plantear la otra ecuación que habla del consumo, ¿no? Y aquí nos dice que está o considera el consumo autónomo. El consumo autónomo no tiene implicación, ¿no?, la renta que las familias perciban, porque lo afectan otros factores como la tasa de interés. Y aquí hay que dar a conocer que aunque las personas o las familias no tengan ingresos, tienen que tener un consumo mínimo para poder subsistir, ¿sí? Entonces, las otras variables que intervienen aquí son la propensión marginal al consumo, que multiplica a la renta o a la producción. ¿Qué es la propensión marginal al consumo? La propensión marginal al consumo es que tanto varía el consumo cuando el ingreso tiende a incrementarse en una unidad, ¿sí?, de manera porcentual, ¿no? Y vamos a proceder a hacer un reemplazo, ¿no?, un reemplazo para obtener el equilibrio, ¿no? Ya sabemos que el equilibrio se da cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Voy a reemplazar lo que implica el consumo, ¿no?, en la renta, ¿no? Entonces, aquí, en vez de ubicar el consumo, yo voy a ubicar todo lo que significa el consumo, ¿no? Entonces, esto es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, ¿sí?, multiplicado por la renta, más la inversión. Aquí quiero detenerme y decir que la inversión que la realizan las empresas privadas es una inversión autónoma. ¿Qué significa una inversión autónoma? Que estas empresas privadas planifican la inversión que van a hacer en un periodo de tiempo, que generalmente la economía nos dice que es en un año. Y el gasto público que lo realiza el Estado también le vamos a ubicar que es un gasto autónomo, un gasto público autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del presupuesto general del Estado, ¿sí?, se indica que en un periodo de tiempo de un año se va a hacer un gasto, ¿no?, de un determinado valor. Es algo autónomo, algo constante. Perfecto, ya tenemos el reemplazo de esto de aquí. Lo que yo voy a hacer ahora es que mediante un proceso matemático tratar de encontrar la renta o la producción, que más adelante se transformará en la demanda agregada o el Producto Interno Bruto. Entonces, voy a dejar
todas las variables que contengan a la renta del lado izquierdo y las otras variables las voy a ubicar del lado derecho, o las voy a dejar del lado derecho. Entonces esto va a ser igual a la renta menos la propensión marginal a consumir que multiplica la renta, que va a ser igual al consumo autónomo más la inversión autónoma y más el gasto público autónomo. Hasta ahí. Después, mediante un artificio matemático o un caso de factoreo, voy a dejar una sola renta, ¿no? En este caso aplicaré el factor común, ¿sí? Y el factor común me da la siguiente connotación, ¿no? Y esto va a ser igual al consumo autónomo más la inversión autónoma y más el gasto público autónomo. Como mi objetivo es dejar solo la renta, que después se transformará en la demanda agregada, entonces lo que yo hago es por un proceso muy básico, ¿no? Consumo autónomo más inversión autónoma más gasto público autónomo, dividido para 1 menos la propensión marginal a consumir. Listo. Y he encontrado lo que es la renta o los ingresos que percibe en este caso el Estado, ¿sí? Luego de esto, una vez que encontré el valor de Y, por decirlo así, en la forma matemática, voy a reemplazarlo en la segunda ecuación, ¿sí? En la segunda ecuación. Y en vez de poner Y, yo voy a poner todo lo que implica Y. Entonces, voy a ubicar acá que el consumo va a ser igual al consumo autónomo o al consumo mínimo que tienen que tener las familias, aun cuando no generen ingresos, más la propensión marginal a consumir y todo esto de aquí que multiplica a lo que implica Y o la renta, ¿sí? O los ingresos, que es igual al consumo autónomo más la inversión autónoma y más el gasto público autónomo. Y todo esto dividido para 1 menos la propensión marginal a consumir. Listo. Ya tengo reemplazado, ¿no? En el consumo lo que implica la renta. Ahora, mediante un proceso matemático, trataré de dejarlo en una forma mucho más simple el consumo, ¿no? Para después igualar, ¿sí? Estas dos variables y encontrar justamente lo que es el equilibrio, que es el objetivo, ¿no? Entonces aquí yo voy a sacar un denominador común. Si saco un denominador común, lo que hago es simplemente que el 1 menos propensión marginal a consumir tiene que multiplicar al consumo autónomo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Que el consumo autónomo va a multiplicar a 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿sí? Y más, aquí ya hago el procedimiento de multiplicar, ¿no? De multiplicar esto para esto para esto de aquí y para lo de acá, ¿sí? Entonces eso me va a quedar que la propensión marginal a consumir multiplica el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir que multiplica a la inversión autónoma y más la propensión marginal a consumir que multiplica al gasto público autónomo. Listo. Y dividido, todo esto dividido para 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿sí? Que ya lo había mencionado, que la propensión marginal a consumir no es otra cosa que qué tanto tú destinas al consumo cuando hay un incremento en una unidad de los ingresos o de tu renta. Ahora sí, voy a comenzar a realizar un procedimiento, ¿no? Para eliminar términos semejantes en este caso, porque ese es el objetivo. Entonces, consumo autónomo menos el consumo autónomo que multiplica la propensión marginal a consumir, más el consumo autónomo que multiplica a la propensión marginal a consumir y más la propensión marginal a consumir que multiplica a la inversión autónoma y más la propensión marginal a consumir que multiplica al gasto autónomo. Como ustedes pueden darse cuenta aquí, como nos damos cuenta, aquí hay términos semejantes, ¿no? ¿Sí? Y lo que voy a proceder a hacer es a eliminarlo, ¿sí? Me olvidaba de ubicar todo esto para 1 menos la propensión marginal a consumir. Elimino. Y ubico ya el resultado que me queda, ¿no? El consumo autónomo, el consumo mínimo que tienen que tener las familias, aun cuando no perciban ingresos, más la propensión marginal a consumir que multiplica la inversión autónoma, a lo que hacen la inversión que hacen las empresas privadas para generar mayor producción, y más la propensión marginal a consumir que multiplica al gasto público que lo realiza el Estado. Todo esto dividido para 1 menos la propensión marginal a consumir. Listo. Y ya he encontrado la
la otra variable para poder hacer ya el famoso punto de equilibrio, ¿no? ¿Sí? El famoso punto de equilibrio. Entonces, como aquí lo que me sirve o lo que yo voy a necesitar es esto de aquí, voy a borrar por favor todo lo de acá, porque necesito hacer ya o a igualar la renta, que es igual al consumo, ¿sí? Este de aquí es la condición de equilibrio. Y si esta es la condición de equilibrio, yo tengo que igualar, ¿no?, todo lo que implica Y con todo lo que implica, en este caso, el consumo. Y voy a ubicar, ¿no?, que el consumo autónomo más la inversión autónoma y más el gasto público autónomo, todo esto de aquí dividido para 1 menos la propensión marginal a consumir va a ser igual a todo lo que implica el consumo. Y todo lo que implica el consumo es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que multiplica a la inversión autónoma, y más la propensión marginal a consumir, que multiplica al gasto público autónomo. Todo esto de aquí dividido para 1 menos la propensión marginal a consumir. Listo, ya tengo planteado mi equilibrio, ¿sí? Después, yo lo que voy a hacer, que mediante unos artificios matemáticos, ¿no?, esto que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de eliminar, de que esto de aquí se elimine con esto, ¿sí? Y al final me va a quedar que el consumo autónomo más la inversión autónoma más el gasto público autónomo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal al consumo, que multiplica la inversión autónoma más la propensión marginal al consumo, que multiplica el gasto público autónomo. Ahora, ¿qué hago, no? Los elementos que en este caso son semejantes, los ubico del lado izquierdo, y si yo paso a restar el consumo autónomo acá, lo que hace esto de aquí es eliminar el consumo autónomo, ¿sí? Y después voy a ubicar lo que me queda, ¿no? La inversión autónoma más el gasto público autónomo va a ser igual, aquí voy a sacar un factor común, a la propensión marginal a consumir, que multiplica a la inversión autónoma más el gasto público autónomo. Listo. Mi objetivo ahora es despejar la propensión marginal a consumir. Y listo, lo hago, ¿no? Entonces, la propensión marginal a consumir va a ser igual a la inversión autónoma más el gasto público autónomo, que divide a lo mismo, ¿no?, a la inversión autónoma más el gasto público autónomo. Entonces, como son términos semejantes, yo lo que hago es eliminar y digo que la propensión marginal a consumir es 1. ¿Qué es lo que me dice este resultado? Que en esta economía, ¿sí?, se destina todos los ingresos al consumo, no tiene ahorro, ¿sí? Porque hay una condición muy importante, ¿no? Hay una condición muy importante que hay que tomar en cuenta. ¿Y cuál es esa condición muy importante? Que la propensión marginal al consumo más la propensión marginal a ahorrar siempre debe ser 1. En este caso particular, nos damos cuenta que la propensión marginal al consumo es 1. Por ende, la propensión marginal al ahorro es 0. Entonces, 1 más 0, que es igual a 1. Esa es una condición. Entonces, en esta economía no hay cultura de ahorro, no se ahorra absolutamente nada. La gente o las familias lo que le ingresa lo consume, y mucho más allá de lo que le ingresa, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo la propensión marginal a consumir, yo voy a reemplazar, ¿sí? Voy a reemplazar justamente en el valor del ingreso, ¿no?, en lo que implica el ingreso. Entonces, si yo lo reemplazo y digo que el ingreso es igual al consumo autónomo más la inversión autónoma y más el gasto público autónomo dividido para 1 menos la propensión marginal a consumir. Entonces, si yo digo esto de aquí y reemplazo el 1 aquí, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo aquí se me hace 0 y cualquier cantidad dividido para 0 no existe, pero voy a utilizar un artificio matemático de pasar esto de aquí a multiplicar. Y digo que la renta que multiplica
a 1 menos la propensión marginal a consumir va a ser igual al consumo autónomo más la inversión autónoma y más el gasto público autónomo. Ahora, como yo tengo que reemplazar el valor de la propensión marginal a consumir, yo digo que todo esto de aquí se me va a hacer 0. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me queda? Me queda que el consumo autónomo va a ser igual a lo siguiente, ¿no? A menos la inversión más el gasto público autónomo. Estos son autónomos. Y listo. Y he encontrado ya los valores que me van a permitir encontrar esas variables que están implícitas en las primeras ecuaciones que ubicamos. Ahora, quiero explicar también algo muy importante, que también se da dentro de este modelo de equilibrio del mercado, modelo keynesiano. Y lo importante es hablar del multiplicador, ¿no? ¿Sí? Porque se habla aquí del multiplicador. Quiero expresar que lo que yo estoy explicando es una economía cerrada. Una economía cerrada, pero con intervención del Estado. ¿A través de qué? A través del gasto público. Entonces, aquí es importante que nosotros también podamos conocer lo que es el multiplicador, ¿no? El multiplicador de la inversión puede ser, o el multiplicador del gasto. Que esto va a ser igual a 1 dividido para 1 menos la propensión marginal a consumir. Si yo en mi economía destino, si yo digo que destino el 0.60 o el 60% de mis ingresos al consumo, entonces el multiplicador nos va a arrojar un resultado, ¿no? ¿Sí? Que es de dividir 1 dividido entre 0.6. ¿Sí? Esto nos va a dar un resultado. Perfecto. Entonces, vamos a ver cuánto es ese resultado, ¿no? Hay que dividir 1 dividido para 0.4. ¿Cuánto nos dio esto de aquí? 1 dividido para 0.4. Me voy a tener un momento aquí para hacer la división. 1 dividido para 0.4. Por favor. 2.5. Listo. ¿Qué implica el 2.5? Lo que implica es que si en la economía existe un incremento, bien sea del consumo, de la inversión o del gasto público, este incremento de la inversión crecerá en 2.5 veces. Ejemplo, si yo tengo que la inversión de la empresa privada se incrementó en 200, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Qué tanto se incrementa la renta si hay un incremento de la inversión? Lo único que tengo que hacer es multiplicar el 2.5 por los 200. ¿Cuánto es eso? 500. Entonces, ¿qué digo aquí? Que la renta o los ingresos del Estado crecieron en 500, podemos decir que en 500 millones de dólares, cuando hubo un incremento de la inversión de 200, el efecto multiplicador. ¿Sí? Aquí también la connotación es explicar que no estamos tomando en cuenta las situaciones impositivas. ¿Por qué? Porque cuando ya intervienen los impuestos cobrados a través del Estado por instituciones que justamente se dedican a eso, la fórmula del multiplicador ya sufre una variación, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que incluir los impuestos que se cobran, ¿no? En este caso. Y entonces, si se realiza el mismo ejercicio, yo voy a darme cuenta de que la economía no creció en los 500 millones. ¿Por qué? Porque aquí este impuesto lo que me hace es reducir la renta, ¿sí? De una u otra manera, ¿no? Entonces, lo que hace el impuesto es que parte de esos ingresos pasen al fisco a través de los impuestos, ¿sí? Se ha demostrado de manera matemática el equilibrio del mercado mediante el modelo keynesiano sin la implicación del comercio exterior, ¿no? Del comercio exterior. Lamentablemente nosotros como economía ecuatoriana no podemos manejar el tipo de cambio.
ya que la moneda que nosotros estamos manejando en nuestra economía, pues no nos pertenece. Y eso, pues de una u otra manera, nos afecta. Nos afecta en el sentido de que no somos muy competitivos con relación a nuestros vecinos, y eso implica que la mano de obra ecuatoriana sea relativamente cara, en comparación con nuestros vecinos, podríamos decir los vecinos venezolanos y los vecinos colombianos, ¿no? Entonces, por ese motivo, después, en algún otro video o en alguna otra tarea, se explicará ya la implicación del comercio exterior que tiene en el equilibrio del mercado modelo keynesiano. Eso es todo lo que se puede explicar en el ámbito matemático. Yo agradezco mucho haber tenido esta participación. Muchas gracias, ¿no? Continuamos con los conceptos básicos de lo que es el análisis conglomerado. El análisis conglomerado examina todo un conjunto de relaciones interrelacionados entre el conjunto completo de variables. Uno de los objetivos es clasificar en grupo más homogéneo con base a conjunto de variables considerable. En este video estamos describiendo los conceptos básicos de análisis conglomerado que analizan los pasos implica en la realización de un análisis aglomerados jerárquicos. Bueno, aquí nuestros conceptos básicos de análisis conglomerado. Es una de las técnicas usadas para clasificar objetos o casos de grupo relativamente homogéneo, llamado conglomerado, también conocido como análisis de clasificación o taxonomía numérica. En el análisis conglomerado no existe información a priori. Una información a priori significa que no hay información evidente de lo que se está investigando sobre las pertenencias al grupo o conglomerado de ninguno de los objetivos. Los grupos conglomerados son sugeridos por los datos. El análisis conglomerados en el área del marketing. Bueno, aquí tenemos cuatro etapas muy importantes. La primera, la segmentación de mercado, entender la conducta de los compradores, identificar las oportunidades de nuevos productos y reducir los datos. Segmentación de mercado. Pues al momento de agrupar a los consumidores según los beneficios que buscan en la compra, es unos productos, se lo considera como un segmento por beneficio. Entender la conducta de los compradores. Identifica grupos homogéneos de compradores, luego examina por separado la conducta de compra de cada uno de ellos. Identificar oportunidades de nuevo producto. Al agrupar marca, producto, es posible determinar un conjunto competitivos dentro del mercado que se pueda comparar la oferta con las de los competidores para identificar las oportunidades de los nuevos productos. Y en la última etapa tenemos reducir los datos. El análisis conglomerado es útil como una herramienta general de reducir datos para desarrollar conglomerados que sean más fácil de manera que las observaciones sean individuales. Vamos a detallar las etapas de la realización del análisis de conglomerado. Para esto se divide en 6 etapas, que a continuación les voy a mencionar. El primero, planteamiento del problema. Segundo, elección de una medida de distancia o semejanza. Tercero, seleccionar un procedimiento de conglomerado. Cuarto, decisión sobre el número de conglomerados. Quinto, interpretación, descripción de los conglomerados. Y por último, la evaluación de la fiabilidad y la validez. A continuación, el economista Gary Vázquez va a detallar cada uno de estos procesos. Continuando con el tema que estamos presentando dentro del doctorado, tenemos la elección de la medida de distancia. Uno de los objetivos del análisis de conglomerado es de agrupar datos u objetos similares, pero para esto se necesita una medida de evaluación que permita establecer semejanzas o diferencias de estos objetos de estudio. Una de las medidas de semejanza de uso más común es la distancia euclidiana, que nuestro compañero Hernán Delgado luego en un proceso matemático va a poder explicarlo. Asimismo, ¿en qué consiste esta medida euclidiana? No es nada más, como vemos ahí en la fórmula, la raíz cuadrada de la suma de las diferencias absolutas de los valores de cada variable. Como podemos apreciar aquí, aquí tenemos la fórmula, que es la que va a aplicar nuestro compañero y que luego va a proceder a ir despejando cada una de las dudas. También tenemos la selección de un procedimiento de conglomerados.
Este se divide en 3 grupos. Lo podemos hacer a través de manera jerárquica, no jerárquica y otros. Pero nuestro tema de estudio va a ser la selección de manera jerárquica, la cual está dividida, lo podemos hacer por aglomeración o lo podemos hacer por división. Dentro de por aglomeración hay 3 procedimientos, que tenemos el procedimiento de enlace, procedimiento de varianza y también tenemos el procedimiento de centroides. Ya, dentro del procedimiento de enlace lo podemos hacer por enlace único, enlace completo o enlace promedio. El enlace único se basa más en tener nuestros vecinos más distantes, el enlace completo con nuestros vecinos más cercanos y el otro que hace un promedio general tanto de nuestros vecinos más distantes con nuestros vecinos más cercanos. Y en el procedimiento de varianza vamos a utilizar la técnica de Ward, que esta técnica de Ward es la que va a estar enfocado el estudio o la explicación que vamos a realizar más adelante. Ya, la decisión sobre el número de conglomerados. Hay 3 tipos de decisiones. Lo podemos hacer de manera teórica o de manera conceptual, que en este caso es identificar un segmento del mercado. Pero aquí el número de conglomerados que vamos a utilizar va a depender mucho de la gerencia, cuántos números de conglomerados específicos va a necesitar. También tenemos en el procedimiento de conglomerado jerárquico. En este caso, lo que vamos a hacer es que en las últimas etapas de endogramas, los conglomerados se combinan las distancias grandes. Por lo tanto, aparece que la solución son de 3 conglomerados. Es decir, que para un procedimiento de conglomerado jerárquico, lo más recomendable es hacer una agrupación de 3 conglomerados. Por el contrario, la conglomeración no jerárquica es el punto donde se presenta, vamos a coger como resultados o como muestra de estudio, es donde se presenta un ángulo o una curva aguda que indica el número adecuado de conglomerados. También tenemos la interpretación y descripción de los conglomerados. Esta interpretación o describir los conglomerados implica examinar muy bien las centroides, los cuales representan los valores promedios de los objetivos contenidos en el conglomerado y de cada una de las variables de estudio. Y por último, tenemos, y no menos importante, la evaluación de la confiabilidad de la validez. Aquí en este procedimiento formales para evaluar la confiabilidad y validez de las soluciones de agrupamiento a veces no son muy justificables, por lo que los siguientes procedimientos van a permitir de una manera evaluar o poder verificar de mejor manera este tipo de conglomerados. Se lo puede realizar por 4 tipos de procedimientos que tenemos, que es el realizar un análisis conglomerado con los mismos datos, pero con diferentes medidas de distancia. Tenemos la que podemos dividir al azar en mitades y cada mitad se realiza un conglomerado de manera separada. Y también podemos utilizar diferentes procedimientos de conglomeración y podemos comparar cada uno de estos resultados, es decir, que hacemos por un método de comparación. Y luego tenemos la que suprimimos las variables al azar y ya obtenemos unas variables mucho más, un grupo de variables mucho más reducida y en la cual podemos hacer comparación de resultados. Bueno, sin más preámbulo que hacer acerca de un poco de la teoría en qué consiste la selección de conglomerados, cómo utilizamos los datos y cómo vamos a ir evaluando, ya vamos a proceder la aplicación matemática, que más adelante vamos a explicarlo de manera sistemática. Voy a dar paso a nuestro compañero Abad Palacios, quien va a continuar un poco más fundamentando acerca de este tipo de aplicación de métodos cuantitativos, que es de mucha importancia y que nos va a permitir obtener resultados mucho más fidedignos al momento de hacer una investigación de mercado. Bien, continuando con el trabajo métodos cuantitativos, me toca a mí hacer el análisis de conglomerados jerárquicos, el cual tiene la finalidad, ¿no? Como dice el análisis clúster, busca establecer grupos de objetos de estudio en función a variables. Como ustedes verán aquí, ¿no? Tenemos 2 tipos de variables. La variable 1, que tiene que ver con la conciencia de la calidad, y la variable 2, que tiene que ver con la sensibilidad de los precios, ¿no? El método jerárquico utiliza
algoritmos que determinan el número de la cantidad o el tamaño de conglomerados que vamos a tener en ese tipo de método. Comienza con una n cantidad de conglomerados, ¿no? Donde cada conglomerado es un punto o un objeto, ¿no? Luego se calcula la distancia entre cada punto con los demás puntos en una distancia que utiliza una matriz de distancia conocida como n por x. Bien, como ustedes verán ahí, ¿no? La distancia con signo mismo es 0, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que va en forma diagonal, como ustedes verán aquí en la ilustración, ¿no? Se va, y esto aquí se nos hace 0. Fuera de la diagonal, ya la distancia, no es elemento que se calcula entre i y j. Como ustedes verán aquí el ejercicio, ¿no? La distancia, como ustedes lo vuelvo a repetir, la distancia que van de forma diagonal se nos hace transformada en 0. Bien, asimismo, ¿no? Formando ya este algoritmo, parte de la distancia más pequeña, formando, como ustedes verán aquí, un primer grupo. Como ustedes verán aquí, que está en color rojo, está resaltado. Al principio se parte y dice n grupos, o sea, el objeto de estudio. Luego de formar el primer grupo se tiene n grupos menos 1. Entonces la matriz de distancia queda el tamaño n menos 1 por n menos 1. Esto se puede apreciar en el historial o en el diagrama cuando el compañero ya nos explique, ¿no? De forma más práctica lo que es el ejercicio, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? La dispersión que existe en cada una de estas variables. Utilizando, mire, el modelo, el clúster consumidores, en base a actitud de compras, nosotros aquí vamos a identificar varias variables para lo cuales se utilizó la escala de Likert, que va del 1 al 5, ¿no? Entonces, como ustedes verán aquí, se pidió a los consumidores su grado de acuerdo con los siguientes enunciados, que es una escala de 5 puntos, que va del 1 al 5. Bueno, y partimos del 1 que están en desacuerdo, que es igual a desacuerdo, y termina la 5, que es cuando estamos ya totalmente de acuerdo con esa variable o la pregunta que nos han hecho. Como ustedes verán ahí, tenemos las variables que van del 1 al 5. La primera dice: ir de compras es divertido. Ir de compras es malo para su presupuesto. La variable 3 dice: cuando voy de compras aprovecho para comer fuera. La variable 4, voy de compras, busco las mejores ofertas. La variable 5 dice: no me interesa ir de compras. Entonces, como ustedes verán ahí, utilizamos la escala de Likert para darle solución o darle una respuesta a cada una de estas interrogantes o de estas variables. Entonces, como ustedes verán ahí, en la variable 5, que vamos a contestar, no me interesa ir de compras, la respuesta o la escala de Likert es de acuerdo, o sea, no me interesa ir de compras. Y hemos terminado aquí con esta parte teórica. El compañero Hernán Delgado, el economista Hernán Delgado, nos va a hacer la parte práctica de lo que tiene que ver el método clúster que se utiliza para determinar los conglomerados. Bien, eso ha sido mi aporte a este tipo de trabajo, a este video. Damos paso al compañero, el economista Hernán Delgado. Sí, bueno, continuando ya con la parte práctica de lo que mis compañeros que me antecedieron pues enunciaron, vamos a utilizar el software SPSS para demostrarnos que el análisis clúster o por conglomerado se lo utiliza en las investigaciones de mercado, ¿no? Ya mis compañeros mencionaron que el objetivo de realizar el análisis clúster o por conglomerado es agrupar, ¿no? Agrupar a ciertos consumidores, ¿sí? Que tengan iguales características o que sean muy homogéneos en sus respuestas. Entonces, pues ya el compañero, el ingeniero Abad, había mencionado que vamos a realizarnos un ejercicio para hacer la aplicación práctica de lo que implica el análisis clúster. Aquí tenemos una base de datos. Esta base de datos trata de un grupo de consumidores que se lo va a estudiar en base a una actitud de compra. Tenemos 6 variables, ¿sí? Y esa variable, la variable 1 significa comprar es divertido. La variable 2, comprar afecta el presupuesto. La variable 3 dice comprar implica comer fuera. La variable 4, cuando voy de compra veo las mejores ofertas. Y la variable 5, no soy fanático de las compras. Y por último, la variable 6,
Cuando voy de compra, comparo precios para ahorrar dinero. Ya mi compañero, el ingeniero Abac Palacio, mencionó que se va a utilizar la escala de Likert, ¿sí? En donde vamos a dar una escala del 1 al 5. Y la escala 1 significa que esa persona está en desacuerdo. La escala 2, algo en desacuerdo. La escala 3 significa que esos consumidores están indecisos en responder o no. Y la escala 4 nos indica que está algo de acuerdo. Y por último, la escala 5 dice que está totalmente de acuerdo. La base de datos, en la investigación que realizamos, ¿sí?, tomamos como referencia a 25 consumidores. 25 consumidores, aquí lo podemos observar, 25 consumidores. En donde también se hizo necesario preguntarle la edad de esos consumidores. Y lo que procedimos es hacerle una encuesta y preguntarle, ¿no? Voy a simplemente a denotar lo que dijo el encuestado 1, ¿no? El encuestado 1 tiene 21 años y respondió en la pregunta 1 con una escala de 5, o sea que está totalmente de acuerdo, ¿sí? Y así podemos ir explicando de manera secuencial cada una de las encuestas que se realizaron a los 25 consumidores. Entonces yo voy a trasladar todos estos datos al programa, ¿no?, para hacer la explicación sistemática utilizando el SPSS, ¿sí? Perfecto, entonces voy a abrir, ya lo tengo abierto, ¿no? Ya lo tengo abierto el programa y lo que voy a hacer es simplemente copiar los valores, ¿no?, en el programa. Lo voy a copiar. Ya, perfecto. Lo que estoy haciendo es importando desde el programa Excel, estoy copiando los datos, ¿no? Perfecto, ya lo tengo aquí, ¿sí? Yo voy a ver vista de variables. ¿Por qué? Porque mi primera variable, la primera variable que tomé como referencia son el número de encuestados. Entonces, a esa variable yo la voy a llamar, no la voy a llamar como de tipo numérico, sino que la voy a llamar como tipo cadena, ¿sí? Aceptar. Y le voy a ubicar que tiene 0 decimales, ¿no? 0 decimales. La segunda variable sí es de tipo numérica. Es de tipo numérica. Porque estoy trabajando con las edades. Me voy a ir al final, y a las otras variables que están, ¿no?, a las preguntas, las voy a llamar como variables nominales. A todas las demás, como variables nominales. Variables nominales. Variable nominal y variable nominal. Recuerden que aquí el objetivo es agrupar, ¿no? Agrupar a estos consumidores en base a las respuestas, que expresan y que coinciden, ¿no?, en ese sentido. Listo, ya lo tengo. Ahora listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a proceder a hacer aquí. Voy a proceder a hacer el análisis, ¿no? El análisis. Voy a ubicarme en analizar, me voy a ir a clasificar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? El análisis clúster jerárquico. Porque si hablamos lo mencionaba el economista Gary Vázquez, que cuando podemos hacer el análisis no jerárquico, eso ya lo haremos tal vez en otro video, entonces explicaremos el clúster K-media. Eso significa hacer el análisis no jerárquico. Ahora nos interesa hacer el análisis clúster jerárquico. Listo, hago aceptar, me aparece esta función y lo que yo voy a ingresar acá, son las variables, ¿no? Las 6 variables que tengo como referencia. Las ingreso y voy a tomar como referencia el número de encuestados para etiquetar los casos. Me voy a ir a estadístico. Ya el compañero Abac Palacio mencionaba que se va a formar una diagonal y que justamente esa diagonal va a ser 0 y que las distancias que existan por encima y por debajo de la diagonal van a ser unas distancias de IJ. Entonces vamos a poner continuar. Vamos a irnos a los gráficos. Aquí en los gráficos vamos a que el programa
nos dé como resultado un gráfico de dendrograma. ¿Sí? Continuar, me voy a ir al método. Aquí el economista Gary Vázquez mencionaba un método muy importante, que es el más utilizado, el método WAR. ¿Sí? Y también hablaba de una distancia, ¿no? De una distancia o de una fórmula matemática que se utiliza para ver las distancias, ¿no? Y esa distancia es la distancia euclidia al cuadrado. ¿Sí? Aquí en estandarizar me voy a detener un poco para mencionar que voy a tomar la opción ninguna. ¿Por qué? Porque todas las variables están medidas mediante una escala de Likert. Si hubiese una variable que no estuviera medida en la escala de Likert, se tendría que utilizar las puntuaciones Z. No es el caso de nosotros. Voy a poner continuar. Perfecto, hasta ahí. Ahora guardar. En guardar, ¿qué es lo que me pide en guardar? Me pide cuántos clústeres o cuántos conglomerados yo voy a tener de los 25 datos o de los 25 consumidores que se han tomado como referencia. El economista Gary mencionó que es conveniente utilizar 3 clústeres. Yo no lo voy a ubicar todavía porque voy a dejar que el dendrograma me diga cuántas agrupaciones o cuántos clústeres voy a tener. Voy a poner aceptar. Y dejo que el programa realice su trabajo, ¿no? En este caso. Aquí está. ¿Sí? Aquí está lo que mencionaba mi compañero, ¿no? Mi compañero, que la diagonal, ¿sí? Son 0. Aquí está, ¿no? Si nosotros vemos las diagonales, esas diagonales son 0. Y las distancias, ¿no?, que existen por encima de esas diagonales, las distancias son las distancias IJ. Aquí está todo esto. Listo. Estoy esperando que el programa me dé el gráfico, el dendrograma. Miren esto, por favor. Aquí yo me voy a tener a explicar algo muy importante. La parte superior, la parte que está superior, lo que indica son las distancias que existen entre los diferentes encuestados. Aquí podría decir que existe una distancia entre el encuestado 7 y el encuestado 25. Nosotros notamos aquí de que los clústeres no son tan homogéneos. ¿Sí? Porque de pronto los resultados que se obtuvieron de las respuestas de estas personas no coinciden con las respuestas de las otras personas. Entonces, no podemos decir que son un grupo muy homogéneo. Pero vamos a avanzar en la explicación. Entonces, ya de entrada yo digo que los grupos no son homogéneos. Pero que sí voy a tomar como referencia a tres clústeres o a 3 agrupaciones. Entonces, me voy a ir a clasificar. Me voy a ir a clúster jerárquico y voy a ubicar lo que no pude ubicar al principio, ¿no? Dentro de la solución única, ¿cuántos clústeres voy a tener? 3. Y voy a poner continuar. Repito, lo que podemos observar en el dendrograma es que los grupos no son homogéneos. Entonces, esto de aquí, ¿será confiable los resultados al final? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a demostrar. De entrada podemos decir que no son homogéneos. Y recuerden que dentro de una investigación de mercado lo que se trata es de agrupar a clientes, a consumidores, y que estos consumidores sean los más homogéneos posible. En este caso estamos viendo gráficamente que no lo son. ¿Sí? Entonces, listo. Ya lo ubiqué. Entonces me voy a ir de nuevo a analizar y voy a hacer la comparación de medias. ¿Qué fue lo que ocurrió, ¿no?, cuando yo le ubiqué 3 clústeres? Me voy a ubicar acá, me voy a ir a los datos, y lo que ocurrió fue que al final, en la vista de datos, en la vista de variables, yo tengo una variable nominal, ¿sí? Y esa variable nominal la voy a tener que evaluar, ¿no? Lo vamos a evaluar. Analizar, me ubico en comparación de medias, me voy a medias y de aquí ubico lo siguiente, ¿no? Voy a ubicar lo siguiente, ¿no? En la famosa comparación de medias. Tengo 8 datos, ¿no? Voy a ubicar, analizar, me voy a ir a clasificar, clúster jerárquico,
en los clústeres jerárquicos, voy a restablecer esto de aquí para volverlo a hacer. Voy a restablecer. Voy a de nuevo a ubicar matriz de proximidades. Continuar. ¿Cuáles fueron los 2, 4, 6? ¿No? Estas son las variables que hemos tomado como referencia. Las variables. Estas variables y la tomé con los encuestados. Estadísticos, la matriz de proximidad, continuar, los gráficos. El gráfico sacamos el dendrograma. Continuar, el método que se utilizó, ya lo había mencionado el compañero, es el método GUAR, la distancia euclidia, y en guardar yo voy a poner aquí que se agruparon en tres clústeres o 3 conglomerados. Y una vez que hago esto, me aparece esta matriz, la matriz que ya la expliqué. Me aparece también esto que es muy importante. ¿Qué digo aquí? Miren que lo que indica este método, el método clúster, es que yo tengo que ubicar a los consumidores por la mínima distancia. Entonces, ¿qué digo yo aquí? Que el encuestado 7 y el encuestado 25 tienen una distancia de 1.5. Están muy cercanos, ¿sí? Y puedo seguir analizando esto. No digo que el encuestado 15 y el encuestado 18 tienen una distancia de 3.5. Y los irá ubicando en función de las distancias mínimas. Ese es el objetivo de hacer el análisis clúster, ¿sí? Entonces, listo. Está procesando aquí, no, está procesando ya el dendrograma. Y el dendrograma me dijo que tenía que hacer, justamente tenía que hacer tres clústeres. Entonces, voy a evaluar ahora sí voy a evaluar las medias, comparar medias. Comparar medias. Y miren que acá ya se me creó otra variable. ¿Y cuál es el nombre de esta variable? Los clústeres, los 3 clústeres que hemos ubicado en función del dendrograma. Entonces, listo. Entonces yo voy a ubicar esto de aquí, lo voy a ubicar en función de la lista de pendientes y voy a tomar como referencia las edades, porque no he tomado en cuenta todavía las edades. Porque tiene que ver mucho también las edades, ¿no?, de los consumidores. Puede ser que una persona que tenga una edad mucho mayor que la otra no tenga los mismos gustos y preferencias en ese sentido, ¿no? Entonces voy a ubicar la lista de pendientes y voy a pedirle acá en opciones que me realice las medias. Aquí mi objetivo simplemente es ubicar o calcular las medias. Voy a dejar la media ahí sola, ¿no? Y voy a ubicar continuar, ¿sí? Continuar, aceptar. Listo. Y el ejercicio me va a sacar unos resultados en este caso de las medias. Aquí las tengo, ¿no? Aquí las tengo. Las medias de los clústeres, de cada uno de los clústeres. Ahí está. ¿Sí? Entonces, pero ahí todavía no llego a algo muy fundamental, ¿no? Y lo fundamental es que nosotros podamos analizar si los grupos son homogéneos o no. Entonces, la teoría, ya lo mencionaron mis compañeros, la teoría nos dice que cuando se tienen 3 agrupaciones o 3 clústeres, se utiliza el análisis ANOVA. Y es lo que vamos ahora a calcular, el famoso análisis ANOVA. Para que esto nos indique si los clústeres tienen homogeneidad o no. Entonces me voy a analizar, voy a comparar medias. Ya no voy a comparar medias, ya lo hice. Voy a hacer el análisis ANOVA. ¿Sí? Y en el análisis ANOVA yo voy a coger las variables de estudio, ¿no? Las 6 variables de estudio, ¿no? Listo. Lo voy a ubicar acá y me voy a ir a contrastes. Y en contraste le voy a decir a los contrastes que me saque... no le voy a pedir nada, ¿no? Voy simplemente a ver, contrastes, continuar. En POC le voy aquí a ubicar opciones. Aquí descriptivos, necesito gráfico de medias, necesito ninguno, ¿no? ¿Sí? Y listo.
voy a cerrar esto de aquí. Entonces me voy a ir a la variable de nuevo, analizar, porque de pronto no tomé un dato, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Comparación de medias. A ver, comparación de medias, me voy al análisis ANOVA. En el ANOVA tengo que ubicar el factor, ¿sí? El factor. Voy a ubicar esto de aquí. Listo. ¿Con qué factor lo voy a hacer? Este de aquí no debería estar acá, porque este es con este lo voy a hacer, con este factor, ¿sí? Voy a ubicar contraste, continuar, el POC, ya, continuar, aceptar. Ahora sí, ¿sí? Aquí me sacó ya el análisis ANOVA, ¿sí? El análisis ANOVA. Ahora voy a hacer el análisis de factores, ¿no? Voy a hacer el análisis de factores. Analizar, me voy a ir a reducción de dimensiones, voy a ubicar factor, voy a ubicar las variables de estudio, aquí están mis variables de estudio, aceptar, descriptivos. Aquí en descriptivo le voy a pedir, voy a utilizar el KMO, voy a ubicar continuar. En extracción le voy a ubicar que necesito que me haga matriz de correlaciones, el número de factores. Aquí, en el número de factores le voy a ubicar 2. Continuar. Rotación, a veces no es necesario ubicar rotación, pero le voy a pedir que me saque un gráfico, el gráfico de cargas. Continuar. Listo. Aceptar. Y voy a dejar que el programa me saque los resultados. Y al final, miren aquí al final, por favor, miren al final. Ya en el dendrograma me decían que los consumidores o los grupos no eran ¿qué? No eran homogéneos. Lamentablemente, no son homogéneos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir cuando se ubicó el análisis ANOVA? Significa que el nivel de significancia, que generalmente se utiliza el 0.05, ¿sí? Es menor que el análisis ANOVA. Cuando sucede esto, significa que los grupos no son homogéneos, que yo no puedo seguir realizando el estudio de mercado porque tendré que ubicar una nueva muestra y que esa muestra sea lo más homogénea posible. Entonces lo que voy a hacer simplemente aquí es a darle dos clics en el gráfico para simplemente ubicar valores, ¿no? Y decirle al programa que me ubique valores. Entonces le voy a decir que me añadir etiqueta de datos, ¿no? Y cuando haga esto, cuando le diga añadir etiqueta de datos, ya me deben aparecer los datos en este caso, pues en el programa, ¿no? Debe de ubicármelos, ¿no? ¿Sí? En función de ver mejor los resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Ya para concluir con este análisis por conglomerado. La conclusión es que la información que hemos recopilado no podemos clasificarlas en grupos que sean muy homogéneos. Lo que hay que hacer, ¿no? Estadísticamente, podría dar una solución, es incrementar el tamaño de la muestra, ¿sí? Para que de pronto podamos realizar un estudio de mercado que sea factible, ¿no? Que sea factible y podamos analizar a los consumidores por la situación de actitud, ¿no? De qué manera la actitud incide en que ellos decidan comprar un producto o no. Entonces, nos salió esto como resultado. El resultado nos dice al final que los grupos no son homogéneos. Pero lo que se ha hecho aquí es explicar el programa en función de las cuestiones conceptuales que mis compañeros ya indicaron, de la parte teórica. Eso es todo lo que nosotros podemos aportar como grupo, dando a conocer que es muy importante que se realice este análisis clúster o por conglomerado en un estudio de mercado. Muchas gracias por su atención.